Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de otro de mis estudios que más me gustan, otro de los estudios que más loco me vuelven de lo que es el ecosistema, de lo que es el conglomerado Xbox Game Studios, y vamos a hablar ni nada más nada menos que de Compulsion Games. Como sabéis, este estudio con base de operaciones en Montreal, Canadá, está trabajando en algo muy grande. Hoy os voy a explicar un poco este crecimiento del estudio, lo que han contratado, a qué grandes nombres de la industria han contratado para este proyecto y cómo han crecido desde que forman parte de la familia de Xbox Game Studios. Como siempre, antes que nada, recordaros que podéis dar like, suscribiros, comentar, os leo a todos, activaros la campanita, por supuesto, para estar a la última. Y como siempre, agradecer a mis miembros del canal, podéis uniros quienes queráis por un módico precio, ayudáis un montonazo, así que sois todos bienvenidos, chicos, y en serio, gracias por todo, una vez más, por todo el apoyo, que está siendo bestial, y estoy súper contento por cómo está funcionando el canal. Era no sé, unos números, una cantidad de gente que no esperaba para nada. Por eso, una vez más, daros las gracias a todos y cada uno de vosotros los que veis los vídeos, porque sin vosotros obviamente esto no sería posible, y obviamente la motivación de ver que cada vez más gente se suma a la familia, cada vez más gente está interesada en ver este canal como un medio más de información sobre vuestros hobbies favoritos, sobre los videojuegos, sobre Xbox. Para mí es un orgullo y es un honor, y de verdad, gracias de corazón. Esto también quiero disculparme una vez más, que sabéis que todavía sigo un poco resfriado, así que si estoy un poco más tal o cual, disculparme porque obviamente no es mi intención estar así, pero bueno, aún así, estando malito, o intento traer el mejor contenido posible. Así que dicho esto, avisados todos, vamos a hablar de Compulsion, vamos a ver cómo está la vida por este estudio canadiense de Xbox Game Studios. Estamos ya aquí, Compulsion Games, como sabéis es un estudio de Montreal, Canadá, que antiguamente tenía nada más y nada menos, no es una fumada, no es nada raro. Compulsion Games en aquellos momentos tenía aproximadamente, podría decir, unos 20 desarrolladores al principio del desarrollo de We Happy Few, su último título desarrollado, y a día de hoy reúnen más de 70 empleados, que es algo bestial el crecimiento. Es un crecimiento de más del 100%, bueno, de más casi el 200%, más del 200%, perdón. O sea, es una auténtica locura cómo ha crecido este estudio y a qué niveles. Como sabéis, este estudio ya lo dijo Phil Spencer, no estoy diciendo yo nada que no sepáis, que cuando Phil Spencer lo dijo, cuando se realizó la adquisición de Compulsion, dijo algo así. De hecho tengo la declaración aquí salvada: la primera vez que vi We Happy Few, vi un estilo artístico y unos ajustes que pensaba que eran realmente únicos, y estaba deseando ver qué era lo próximo que iban a hacer. Me encanta su habilidad de crear nuevos mundos y estos ajustes únicos, como digo. Es algo que siempre es divertido. Así que, sin decir mucho, son uno de nuestros estudios. Uno de los estudios que, como bien he dicho ya hace mucho tiempo en Twitter, más ilusiona a Phil Spencer, de los favoritos de Phil Spencer, porque a mí personalmente, yo estoy de acuerdo ahí con Phil, y no sé, muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo aquí en los comentarios seguro, que es un estudio que llama mucho la atención. El estilo artístico de We Happy Few a mí personalmente es un juego que me encantó. Entiendo que en lo técnico, en el combate, no es un juego sobresaliente, pero el estilo artístico y la narrativa fue espectacular, y en eso es lo que destaca Compulsion, en esos mind-blowing games, que se dice, mind-blowing, en plan que te revientan la mente un poco, y eso del tema del júbilo, del joy, del We Happy Few. Sinceramente, si no lo habéis jugado, jugadlo, porque es un juego muy gozoso, muy divertido, y que va a hacer vuestras delicias seguro, sinceramente, no os engaño. Así que dicho esto, como sabéis, desde que entró Compulsion Games en Xbox, estaban unos 20-30 empleados, base en Canadá, y desde entonces han tenido constantes plazas abiertas para nuevos empleados, siendo a día de hoy, como digo, 60-70 empleados. Pero este vídeo lo quiero hacer porque me ha parecido muy interesante las tres últimas contrataciones que ha tenido Compulsion Games. Vamos a hablar un poco de estas tres personas que van a unirse al equipo, que son, los tengo aquí, sus LinkedIns, de hecho: Subin Chita Tukara, que este chico es indio, entonces el nombre yo, el indio, lo manejo un poco mal, de Bangalore. ¿Dónde ha trabajado Subin Chita Tukara? Álvaro, ¿nos estás hablando en chino? Puede ser, hasta que os diga que ha sido nada más y nada menos que animador, uno de los seniors, uno de los líderes de animación en Rockstar Games durante 3 años y medio.
Estamos hablando de un nombre importante que se ha pasado a Compulsion Games, que estamos hablando que era un estudio muy pequeñito, y es por esto que hago este vídeo, para mostraros la gente que está trayendo este estudio de Montreal, Canadá, en el cual se está uniendo nombres de la industria que hacen que este estudio, como bien dije ya en Twitter hace mucho tiempo, haya pasado a ser un estudio AAA de Xbox Game Studios, ¿ok? Porque están entrando nombres importantes que han trabajado en grandes proyectos AAA, como es este chico Subin Chitatukara, que bueno, el nombre no es muy difícil no es muy fácil de pronunciar, pero es un nombre que, como os digo, obviamente lo tengo que leer porque me cuesta bastante, es un tío que tiene una reputación importante en el tema de animaciones y es el nuevo líder de animación, del gameplay de el próximo proyecto de We Happy Few, que iba a decir el nombre, pero obviamente no lo sé. Es un poco el senior de animación, va a ser uno de los que dirija la animación en este proyecto. Este chico indio, así que bueno, dejando a Subin Chitatukara, voy a decir el nombre una vez más, Chitatukara, vamos al siguiente, que es el señor Muhammad A. ¿Dónde ha trabajado Muhammad A, Álvaro? ¿Por qué es otro nombre tan importante Muhammad A? Muhammad A ha sido director técnico en Ubisoft durante la friolera de... Atención, chicos, no estamos hablando de ninguna tontería. Muhammad A ha estado en Ubisoft durante más de 4 años y medio, trabajando en proyectos como Assassin's Creed, trabajando en Hyperscape, trabajando en Skull and Bones, ya ha hecho trabajo en Skull and Bones, incluso ha trabajado en proyectos sin anunciar de Ubisoft, y es nuevo fichaje de Compulsion Games. Estamos hablando, como bien estáis viendo, de nombres de personas que han trabajado durante toda su vida en estudios AAA, megalómanos, en proyectos megalómanos grandísimos de la industria, que se están uniendo a eso, Compulsion Games, que no son nadie, todavía no tienen un nombre, así que es lo que os digo que me está llamando mucho la atención, y por eso es el motivo de este vídeo, cómo está creciendo exponencialmente este estudio de que se ha sumado a Xbox Game Studios. Y sobre todo, lo más importante, chicos, la calidad o la fama o la reputación de esos nombres, que son gente que ha estado en Rockstar ahora mismo y en Ubisoft, los dos nombres que os he dado. O sea, es muy interesante ese proyecto, como os digo, AAA, es AAA. De hecho, tengo algunos datos de este proyecto que ahora os voy a compartir, pero también os digo una cosa, esto sí es verdad que son exclusivamente rumores, estos datos no son... No los puedo tener confirmados, son rumores, divagan estas informaciones un poco por la red, algunos las cogen, otras no. Para mí son una fuente relativamente fiable, pero no puedo ver la fiabilidad del todo, como sabéis. Pero bueno, dicho esto, Muhammad A, veterano de Ubisoft durante 4 años y medio de director técnico, technical director, o sea, los aspectos más técnicos, más de la programación, más de la tecnología, tanto gráfica como sonora. Era un poco de los directores de Ubisoft, ya os digo, ha participado en títulos en Bioshock, Assassin's Creed, en Skull and Bones, que todavía no ha salido, etcétera. Como ya os he dicho, también el señor Chitatukara, uno de los líderes de animación de Rockstar Game, el currículum habla por sí solo. Nos movemos. ¿A dónde nos vamos a mover, chicos? Nos vamos a mover a Michael Davini, que también es nuevo empleado de Compulsion Games. ¿Dónde ha estado Michael Davini? Pues Michael Davini ha sido nada más y nada menos que el artista de environments, de ambientes de Warner Bros. Games Montreal. Ha trabajado, dicen, muchísimos proyectos de gran variedad, de realismo a fantasía épica, y actualmente también ha estado trabajando como el tema este de environment en Dead by Daylight. Durante su carrera, ya os digo, es un artista, al final esta gente es más del aspecto arte, ha sido ilustrador, ha trabajado en storyboards, pero bueno, lo más destacado ha sido su trabajo durante 4 años en un título que ha sido nada más y nada menos que uno de los booms. A mí no me gusta personalmente, pero ha sido un boom, que es Dead by Daylight. Y previamente estuvo como concept artist durante un año, de 2016 a 2017, en Warner Bros. Game Montreal. Dicho esto, 3 nombres. Son 3 nombres, pero ¿de dónde vienen esos nombres? Es el tema. Vienen todos de proyectos, estudios AAA. ¿Han abandonado un proyecto AAA para irse a un proyecto AA? No. Compulsion Games a día de hoy se puede decir que es un proyecto AAA, lo podemos decir realmente. Para mí es una realidad. De hecho, creo, los rumores, ya os digo, los rumores que están diciendo es que probablemente veamos un CGI trailer durante este E3 del nuevo título de Compulsion Games. Así que puede ser una realidad. Y bueno, según dicen un poco, aquí os dejo la información un poco a modo de granitos de sal, que no tiene nada que ver con un mundo completamente nuevo, que no va a tener nada que ver con sus nuevos con sus antiguos proyectos, que son We Happy Few y Contrast. Una vez más, como digo,
esta es la información que publiqué yo en Twitter hace 2 meses. A día de hoy la podemos medio confirmar, que es que proyecto AAA y casualidades de la vida con un enfoque muy importante en animaciones de alta calidad, high quality animations. ¿A quién fichas para hacer high quality animations? A un lead animator de Rockstar Games, chicos. 1 más 1. La información parece que tiene su lógica. Respecto a la localización no quiero dar mucha información. Según se dice va a ser el juego va a estar enfocado en tercera persona, con combate basado en el melee, en el cuerpo a cuerpo. Dicen que va a ser un juego lineal, que no va a ser open world. Será por la oferta de trabajo, esto no hace falta ser un lice, está siendo trabajado un Real Engine 4/5, como sabéis estamos aquí en este limbo entre un Real Engine 4.192, no, estamos entre un Real Engine 4 y un Real Engine 5, depende de la fecha, veremos qué tiene. Como sabéis, según dicen desde Epic, es muy fácil, y los desarrolladores, es muy fácil portear las cosas a las siguientes versiones de un Real, así que si tú tienes un trabajo en un Real Engine 4.5, pasarlo a un Real Engine 5, según dicen, no es muy complicado. Yo no sé de eso, como es obvio. Y bueno, dicen que se debería lanzar en 2022. Yo eso no me lo creo, pero ya os digo, lo de que parece que va a ser un juego enfocado en las animaciones, que es algo que compartí hace 2 meses, en animaciones de alta calidad, parece que con el contratando a un lead animator senior de Rockstar Game, pues creo yo que las animaciones buscas tener una calidad de animaciones importante cuando gastas, porque el caché de este tipo no será bajo, precisamente. Entonces, a eso a lo que yo me refiero, chicos. Entonces, lo dicho, Compulsion, ¿cómo ha pasado de ser un estudio indie /AA a ser AAA? Con contrataciones de renombre dentro de la industria. Nosotros obviamente los nombres no nos suenan, porque al público general pues le suenan los Neil Druckmann, Cory Balrog, Todd Howard, Pete Hines, nombres así. Pero estos nombres, aunque porque al final en un juego, en un gran proyecto hay 100, 200, 300 incluso trabajadores, pero cada uno aporta su granito, y aquí tenemos el que ha aportado su granito a las animaciones de ni nada más ni nada menos que Red Dead Redemption 2. Así que no hay más preguntas, señoría. Dicho esto, chicos, vamos a dejar ya el vídeo por aquí. Darle like, comentar, suscribiros como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo. Os podéis hacer miembros por un módico precio, no cuesta mucho y me ayudáis un montonazo a seguir creciendo y a seguir mejorando mi contenido. Así que lo dicho, chicos, stay sexy. Hasta la próxima. Adiós.